Buenas tardes a todos nuestros amigos que nos ven por internet. Hermanos que estamos aquí, bienvenidos a todos los que nos visitan, qué bueno que están por acá. Bueno, vamos a comenzar. Estamos iniciando un nuevo ciclo de enseñanzas de la palabra, que sabemos cómo le iniciamos en el libro de Génesis. El libro de Génesis en el hebreo se llama Bereshit, que significa en el principio. ¿Qué significa Bereshit? En el principio, y es importante verlo. Esta parashá o porción de la palabra que hoy iniciamos un ciclo. Recuerden que nosotros estudiamos por semana una porción con un tema diferente cada semana, de acuerdo a lo que estudiamos en la palabra. Estudiamos lo que es el libro del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Estudiamos una porción de los profetas y estudiamos una porción del Evangelio y las cartas. Entonces es un estudio integral semana por semana que tenemos la oportunidad, el privilegio de poder estudiar. Recuerden que Dios nos ha llamado a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Escritura también, el apóstol dice que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bendito sea su nombre. Hola Lore, buenas tardes. Nos ha dado su espíritu para guiarnos a toda verdad. Diga conmigo, su espíritu me guía a toda verdad. Es Él que nos va a guiar, el que nos va a dirigir a la verdad. ¿Quién es la verdad? Yeshua dijo en el libro Evangelio: yo soy el camino, versículo 1. En el principio del crear de Hashem. Nada más el 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios en el principio creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Ok, ahora sí, el verso 2. Y la tierra era desordenada y vacía. Dice esta versión, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Verso 3, todos juntos por favor. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz. Y Dios consideró que la luz era buena, y la luz la separó de las tinieblas. A la luz le llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Hoy quiero hablar, hermanos, un poquito sobre esta porción. Estudiamos esta porción de Génesis 1 a Génesis 4, me parece. Ya lo hemos leído esta semana, los que tuvo la oportunidad de leerlo. Pero también leemos a la par el Evangelio en Juan 1. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Y en el Evangelio de Juan nos da una revelación muy clara de quién es Yeshua. Juan 1 del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres o de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Diga conmigo, las tinieblas no han podido extinguirla. Y quiero hacer una pausa aquí. Déjeme decirle que aunque el mundo se ponga caótico, aunque nosotros estemos viviendo circunstancias difíciles, problemas de cualquier índole, y veamos que se pone muy oscura la tormenta, que se ponga muy nublado el día, las tinieblas jamás podrán extinguir la luz. Diga conmigo, yo soy luz. Yeshua dice en el Evangelio de Mateo 5:14 al 16, luego lo leen en sus casas con calma.
Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Vosotros sois qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Fíjense lo que dice el versículo. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Diga conmigo, deben ver mis buenas obras. Deben ver mis buenas obras. ¿Usted cree que hay gris en el reino? ¿Podemos ser grises? No. Podemos ser tinieblas, pero no puede ser luz y tinieblas. O eres o no eres. La Biblia dice caliente o frío, porque los tibios, pues no, ¿verdad? Dios nos dice en su palabra que somos luz. Hoy estamos viendo y vamos a aprender sobre la luz. La parashá de esta semana nos habla de la creación del mundo, de la creación del universo, de la creación de toda la tierra, de los mares, de los cielos, las estrellas, la creación del hombre. Nos habla de cómo bendijo y santificó, por así expresarlo, el día séptimo, etcétera, etcétera. Y nos enseña muchas cosas, pero hoy quiero enfocarme, porque esto es lo que creo que Dios nos quiere hablar, me quiero enfocar en cómo Dios nos dice que somos luz. Diga conmigo luz. Luz. Primera de Juan 1:5 dice, Primera de Juan 1:5, el apóstol nos dice que Dios es luz. Saludos, hermana Débora. El apóstol nos dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. De manera simbólica, Juan pone en contraste la luz con las tinieblas. La luz representa la pureza, lo santo, lo justo, lo bueno. En contraste, mientras que las tinieblas representan la condición de corrupción, depravación y maldad de pecado de los hombres. Estaba yo escuchando las noticias y estaba viendo cómo hoy día hay una discusión, una polémica para que un hombre concurse en el concurso de Miss Universo como mujer. Y es impresionante el nivel de ¿cómo le podemos decir? Sí, aberración, pero la falta de un juicio equilibrado, bíblico, podemos decirle, no hay una manera de poder encajar eso bajo un contexto moralmente bíblico. No sé si me explico. No siquiera se puede poner a discusión. Yo creo que Dios ama a todos los pecadores y no hay pecador que no pueda ser salvo, así sea su pecado tan aberrante y depravado, porque tú y yo fuimos sacados de una condición de tinieblas y de pecado. Pero lo que sí creo es de que Dios no ama el pecado. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Y entonces tenemos que ver, el mundo va en un avance. La Biblia nos advierte que proféticamente la maldad irá en aumento. Saludos a todos allá, Servidiza. Y yo quiero que sepas, la maldad va a seguir aumentando. Y tenemos hoy día más que nunca tomar y asumir nuestra condición de luz y no dejar que nuestra luz se apague. ¿Sí está conmigo? Sí. ¿Por qué Juan comparó la luz con las tinieblas? ¿Por qué Juan comparó a Dios con la luz? Vamos a ver algunas cualidades de la luz. Póngame atención. La luz, por ejemplo, siempre viaja en línea recta. ¿Sí? La luz siempre baja en línea recta. Dios es justo, su palabra es recta y Dios habla directamente y sin rodeos. Estamos comparando por qué Juan puso Dios como la luz, o nos hace una analogía. Bueno, las cualidades de la luz, por ejemplo, entonces que va en línea recta, la palabra de Dios es recta, Dios es justo y no habla a escondidas, habla sin rodeos, ¿sí?
Número 2, la luz recorre 300,000 kilómetros por segundo, por ejemplo, irradiando a toda velocidad todo sitio sobre el cual viaja. Cuando usted entra a su recámara por la noche, hermano, por ejemplo, y enciende la luz, toda la habitación, ¿qué? Se ilumina. ¿O se va iluminando por partes? Inmediato se ilumina. Dios en su atributo, y a ver, mencióneme los 3 atributos extraordinarios de Dios. Los atributos: omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Todopoderoso. Omnisciente, Que todo lo sabe. omnipresente, Que está en todas partes. está en todo lugar. Ese atributo de omnipresencia, Él no viaja como la luz. Él está en todo lugar. ¿Sí? Él no va, dice, voy aquí o voy allá. No, Él está en todos lados. Dice, si me voy a lo más alto, dice, ahí estás tú. Si me voy a las más profundidades, ahí estás tú. ¿De dónde esconderé de tu espíritu, de tu presencia? Él no viaja como la luz. Él está en cualquier lugar, lo llena todo. Otra cualidad de la luz es que se disipa totalmente o disipa totalmente las tinieblas. No puede haber luz y oscuridad a la vez. De igual manera, donde está Dios, ¿qué hace el mal? Huye. ¿Perdón? Donde está Dios, ¿qué hace el mal? Huye. No puede estar el mal donde está Dios. No puede habitar tinieblas donde hay luz. ¿Sí me explico? Sí. Diga conmigo, yo soy luz. Yo soy luz. ¿Qué comunión tiene la luz con? Tinieblas. ¿Qué comunión tiene el Señor con Satanás? No hay. Dios nos está llamando a asumir nuestra posición y responsabilidad de luz. Debes de saber, en lo espiritual las tinieblas simbolizan la corrupción, el pecado, la inmoralidad, la ausencia de Dios. Su luz, todo eso lo disipa. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de la luz de Dios. ¿Listos? Póngase listo con sus Biblias. Juan 1, 4 y 5. Quiero que me lo lea Memo, por favor. Juan 1, 4 y 5. Luis, por favor, lee Juan 3, 19. ¿Cómo se llama, hermano? Perdón. Aurelio. Hermano Aurelio, por favor, puede leer Juan 8, 12 después de que termine Luis, por favor. Juan 8, 12. Ok, comenzamos con Memo. Juan 1, 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gracias. Juan 3, 19. Luis. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. Antes de leer eso, debo decir que se entiende que al encenderse la luz del Evangelio, algunos huyen de ella. ¿Sabes? Dice, los hombres amaron más las tinieblas. Que ahora entiendes por qué hay muchas personas que al escuchar la palabra, que al escuchar la luz, la palabra de luz, salen huyendo. ¿Por qué? Porque se han habituado a vivir lejos de Dios, aman la oscuridad. Esta es una reacción natural de los incrédulos que se obstinan en permanecer en sus transgresiones. Amaron más las tinieblas. Hay gente que ama el mal. Hay gente que ama hacer el mal. Hay gente que ama la inmoralidad, la idolatría. Hay gente que ama la depravación. Está amarrado a eso y se agrada de eso. Y cuando escucha la luz dice, no quiero nada de eso. Y ahí está, no lo vas a poder evitar. Pero sin embargo hay hombres y mujeres que están dispuestos a recibir la luz. Y cuando oyen, más bien ven y sienten la luz de Dios, se acercan a Él. Ahora sí, Juan 8:12, por favor. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén.
Gracias. Cada uno, mis amados, como discípulo de Él, necesitamos conocer su voluntad manifiesta en el Evangelio. Ayer yo les comentaba en la cena que Dios nos está llamando a conocer su voluntad. Dice el apóstol Pablo que estamos llamados a la comunión con su Hijo. Estamos llamados a crecer en conocimiento de Él. Estamos llamando a crecer en nuestra adoración a Él. Estamos llamados a parecernos más a Él, a acercarnos más a Él. Y a cada día desechar más de nosotros y acercarnos a Él. Eso es a lo que Dios nos está llamando, mis amados. Si alguien dice que cree en el Señor, está en la luz. Pero si dice que cree y aborrece a su hermano, ¿anda en qué? No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tus hermanos. No puedes decir que eres cristiano, que eres judío, que eres un creyente en Dios. No puedes decir que eres parte de la iglesia, que crees en el Señor, que amas a Dios, que vas en su palabra, pero aborreces a tu hermano. Dice Juan, ese es mentiroso. La primera evidencia de que la luz de Dios está en ti es de que amas a tu prójimo, que amas a tu hermano, que tienes compasión de tus semejantes, que vas y buscas ayudar, no con interés, sino porque Dios te llama a hacer buenas obras. No buenas obras para salvación, sino buenas obras porque eres salvo. Dios nos llama a hacer luz, a ayudar a nuestro prójimo. De esa manera los hombres van a glorificar al Padre, porque te van a ver a ti y a mí ser diferente a los demás. En un mundo egoísta como en el que vivimos, donde el que no tranza, no avanza, el creyente es muchas veces visto como un tonto. ¿Por qué? Porque se deja poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque siempre ayuda sin desinterés, porque no anda de peleonero, porque no anda ahí de buscar siempre con alevosía una ventaja. Pero déjame decirte que aunque en el mundo parezcamos tontos, discúlpenme la palabra, delante de Dios somos grandes. Y Él dice, alabanza que recibiremos de Él será mayor que cualquier alabanza que el hombre pueda darle a un hombre. Si tú buscas alabar a Dios y buscas que Él un día diga, buen siervo y fiel, tú debes de hacer las cosas no para los hombres, sino como para Dios. Y aunque el hombre no te dé las gracias, yo le decía, he dicho a muchas personas que han estado sirviendo, hermano, si tú vas a servir a Dios conmigo, vas a servir a Dios en la iglesia, no esperes que te den las gracias. No lo hacemos para los hombres, no lo hacemos por un gracias, por un aplauso, por un reconocimiento, lo hacemos por amor y agradecimiento. Diga conmigo, yo sirvo por amor y agradecimiento. No sirva por títulos, no sirva porque le reconozcan, no quiera un aplauso, busque agradar a Dios. Cuando tú das algo a Dios, cuando das de tu tiempo, cuando vas visitas a un enfermo, cuando vas le das una sedacá a alguien, cuando ayudas a alguien de alguna manera, estás haciendo tesoros en el cielo. Y aunque nadie te vea, tu Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. El abrir tus puertas para predicar tu palabra, serás bendecido. El abrir tus puertas para recibir al necesitado, serás bendecido. Cuando llevas una comida, cuando invitas a alguien a comer, cuando le echas algún raita a alguien, cuando simplemente abrazas al que está llorando. Dios recompensa siempre el que muestra luz a los demás. ¿Sí está conmigo? Dios nos llamó a ser luz. Y tenemos que empezar a hacer más luz. Betel tiene que empezar a hacer más luz. Ya somos luz. O quizás estoy expresándome mal. Tenemos que empezar a dejar que la luz se vea. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy día con la iglesia? Y no hablo más de nosotros, hablo del general. De repente como que ya no se distingue la iglesia del mundo. Ya un creyente en el trabajo no se distingue de un no creyente. Quizá ni saben que hay un creyente. No saben ahí que hay un creyente en el trabajo. No saben que hay un creyente en esa oficina, en ese restaurante. No saben. ¿Por qué? Porque están
en una, ¿cómo te puedo decir? Iguales a los demás. O hasta peor. Pues que Dios nos ayude, hermano. La regamos, bueno, avancemos, ¿sí? Aprendamos y digamos, Señor, ya no quiero ser gris, quiero ser luz. Ya no quiero andar de incógnito, quiero ser testigo. Ya no quiero andar a medias, quiero ser testimonio, amén. Así que Dios nos está llamando a eso. Salmo 119, 105 es un versículo muy, ¿cómo le puedo decir? Trascendental. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ayer mencionaba un poco de esto. Dios nos está llamando, pero pastor, ¿cómo le puedo hacer para hacer luz? ¿Cómo puedo dejar que la luz fluya en mí? Me cuesta trabajo, no soy tan extrovertido, me da pena, yo no sé tocar una guitarra, yo no sé cantar, yo no sé predicar, quizá no tengo muchos amigos. ¿Cómo puedo dejar que esa luz fluya en mí? Te voy a dar la clave para que la luz de Dios fluya en ti. Lámpara es a mis pies y lumbrera. Hora de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora dice los de al lado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Ya se lo aprendió de memoria? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Ya nos aprendimos el versículo? Ok. Ahora vamos a otro versículo. Proverbios 6:23. Con nuestro comportamiento lo haré muy bien. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es... ¿Qué dijo Yeshua respecto a los mandamientos? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Bueno, la clave para dejar fluir la luz de Dios en nosotros es conocer su Biblia. La iglesia tiene que enseñar la Biblia. Tenemos que enseñar la Biblia a nuestro prójimo, a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere de viejo no se apartará de él. ¿En qué lo vamos a instruir? En la Biblia. En la Biblia. La palabra Torah significa instrucciones o instrucción. Eso significa Torah. Que la traducción que nosotros tenemos la tradujo con la palabra ley. Pero el término ley tiene una connotación de regla, de algo que se tiene que hacer a fuerzas. Imperativa. Exactamente. Pero la Biblia, en el original, en el hebreo, dice Torah, instrucción. ¿Quieres que la luz de Dios que fluya a través de ti? Tienes que caminar en la instrucción de Dios. ¿Cómo es esa instrucción? La palabra de Dios. No las opiniones de los hombres, no el comentario de él, de aquel, de por allá. Sí, tomamos lo bueno, pero la Biblia dice todo comentario, toda cosa que tú escuches, toda predicación, toda enseñanza, incluso dice toda palabra profética que usted reciba, tiene que tomarla y tiene que examinarla a la luz de la palabra. ¿Sí? No podemos decir, es que me pareció correcto eso. ¿Por qué? Porque entonces el apóstol Pablo dice que seremos como niños fluctuantes que vamos de aquí para allá. Es que aquí hay una moda cristiana, hay que seguir esta. Ahora la moda es esta. Es que ahora la moda es aquello. No, la Biblia no se basa en base a modas, a corrientes. Es que ahorita la moda es así como que la iglesia de los millennials, ¿no? No, hermanos. La iglesia posmoderna o la iglesia primitiva. Hermanos, dice la Biblia, Dios es el mismo
ayer, hoy y siempre, y por los siglos. ¿Usted cree que Dios se mueve en base a modas? Que va a hacer su iglesia. Bueno, es que ahora la moda es millennial, pues ahora hay que ser más. Ahora la moda es no sé, la generación X de los 70s, bueno, ahora la moda fue esa. Ahora la moda, no, hermanos. La instrucción es la misma siempre. Sí, tomamos las cosas buenas, pero cuando una enseñanza, mis hermanos, está más cargada de opiniones de hombres que de la Biblia, realmente no te estás instruyendo en la Biblia. Usted tiene que venir a la iglesia a aprender la Biblia. Dile de al lado, estás llamado a aprender la Biblia. No, es que Dios nos hizo libres. Dios nos llamó a libertad y bueno, para eso están los pastores y los teólogos, para que estudien la Biblia y nos la enseñen. Si eso es verdad, hermanos, ¿para qué entonces quiere una Biblia en sus manos? Ahora tiene la posibilidad de que en su celular tiene hasta más de 20 versiones diferentes. No sé si ya la leíste en la Reina Valera. Ahora lee la Biblia en la traducción al lenguaje actual. Ahora lee la Biblia en la nueva versión internacional. Ahora lee la Biblia en la versión Kadosh. Ahora lee la Biblia en la versión Peshita. Ahora lee la Biblia en la versión, la lengua del lenguaje bíblico, no sé qué, o la de las Américas, o la Jerusalén. ¿Se da cuenta cuántas versiones hay? Todas te van a dar un panorama y te van a asentar en la palabra de Dios. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que Yeshua de Nazaret es la Torah viviente, es la instrucción de Dios viviente, es el verbo hecho carne, dice el Evangelio de Juan. Él es la luz, Él es la palabra de Dios hecha carne. Cuando usted está estudiando la Biblia, se está llenando del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quiere conocer al Hijo de Dios? Lea la Biblia. Y le voy a dar un ejemplo, hermanos, de algo que la iglesia cristiana de hoy día no hace. Casi no hace. Pocas iglesias lo hacen. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 44. La Biblia nos enseña quién es Dios, el plan de Dios de redención, pero el propósito de Dios es revelarnos al Hijo y el Hijo es revelarnos al Padre. Verso 44 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, fíjense qué le dijo, ¿qué nos revela este versículo del Evangelio? Para que lo subraye en su Biblia. Hemos encontrado a Yeshua de Nazaret, el hijo de José. Fíjense, aquel de quien escribió en la ley, en la Torah, y de quien escribieron los profetas. En ese momento de la historia, los únicos libros santos bíblicos, por así decirlo de una manera, con el que contaba el pueblo de Israel y el mundo entero, solamente era el Tanaj. ¿Sí? ¿Qué es el Tanaj? El Tanaj es el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco que nosotros conocemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escritos y los profetas, ¿sí? Salmos, Proverbios, era con lo único que lo contaban. Y eso era lo que ellos tenían para estudiarlo y por medio de la revelación de Dios, que se les mostrara cómo y cuándo habría de venir el Mesías y quién iba, de dónde iban a ser sus papás y cómo iban a ser y cómo habían de descubrir que era el Mesías. ¿Quién iba a dar testimonio de eso? La ley y los profetas, los escritos. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces hemos leído el Pentateuco? ¿Cuántas veces has leído los profetas?
Dígame usted. Ya no veamos, es que Ezequiel está muy largo, pastor, me duermo en el primer capítulo. Bueno, vamos al libro de Isaías, el profeta mesiánico, de donde más predicaciones saca. Pero por ejemplo Jeremías. Si tú estudias Jeremías vas a encontrar revelación de Yeshua, el Hijo de Dios. Si tú estudias Ezequiel vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. Si usted estudia Eclesiastés, vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. Si tú estudias Joel, Amós, Abdías, Oseas, vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. Si tú lees los Salmos, vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. Si tú lees Proverbios, vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. Hasta en Jonás vas a encontrar revelación del Hijo de Dios. En Esther. Y aún en Levítico, que son puros rituales de ceremonia, te vas a dar cuenta del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces estudiamos en la iglesia sistemáticamente no solamente los evangelios? Porque los evangelios ya es Yeshua revelado, el Hijo de Dios manifestado, hecho carne, nacido de la Virgen, etcétera, etcétera. Pero todo el tesoro, ¿cómo le puedo decir? La esencia de cómo descubrir más de Él está en más de la mitad de la Biblia de la cual nos estudia. Y no se estudia porque se dice hoy día, hay una mala enseñanza, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿será cierto que no estamos bajo la ley? Si lo vemos de esa manera ya no estoy bajo la instrucción divina, sino bajo la gracia. Se da cuenta que hay una mala interpretación. ¿Cómo que ya no estoy bajo la instrucción? Hermanos, si te sales de la instrucción, te sales de la vida. El mandamiento es lámpara y la instrucción es luz. Y yo le voy a invitar, hermanos, a que hoy diga, Señor, no quiero ser más desconocedor de lo que tú estás hablando. Quiero estudiar la Biblia de una manera correcta, sistemática. Por eso, tratamos cada sábado, cada semana, estudiamos una porción de la Torah, la instrucción del Pentateuco, una porción de los profetas, que le llamamos Haftará, o de los salmos, leemos los salmos diarios, un proverbio diario, estudiamos un evangelio y estudiamos cartas. Y tenemos un conjunto de enseñanzas. Y no nomás hoy, pues ¿qué predico hoy? Bueno, pues hoy voy a predicar. Ay, aquí dice que está bien, padre. No, yo les he explicado, la Biblia no se lee ahí nomás así de que a ver qué Dios me habla. No, hermano. Si Dios creó con orden el universo, ¿cómo cree que quiere que estudie la Biblia? Con orden. ¿Sí conmigo? Sí. Con orden, hermanos. Es que a mí Dios me habla siempre, ok. No hay algo llamado bibliomancia, ya se lo he dicho. La cartomancia, ¿sabe qué es eso? Que echa las cartas y las adivina. ¿Sí? Adivinación. ¿Usted cree que existe eso? Bueno, Dios háblame. Judas fue y se ahorcó. Sí sucede. Sí sucede. O sea, sí puede llegar a suceder. Hay testimonios de que habla la Biblia y claro. ¿Por qué? Porque toda la palabra dice ya fue dicha. Sí. O sea, todo es palabra de Dios. Y toda nos llega, ¿no? Sí, sí. No digo que Dios no pueda usar, porque Dios usó hasta un burro para hablar al profeta. ¿Me explico? Dios usó un gallo para traer arrepentimiento a Pedro. ¿Sí? Dios puede usar 1000 formas, pero no es así. Le digo que si la Biblia dice Judas fue y se ahorcó, ay no, esto está muy feo. Señor, vuélveme a hablar, ve tú y haz lo mismo. Pues no, o sea, Dios no habla así. ¿Me explico? Es como que el que habla la Biblia dice, no, pues aquí dice que sí, hermano, pero la Biblia se estudia con un contexto.
bajo un contexto, no nada más de que un versículo al azar. Hay todo un contexto, hay todo un porqué. Y todo el porqué del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento. Y si no sabemos el contexto, nos vamos a quedar con una versión muy limitada del Nuevo Testamento. ¿Sí está conmigo? Sí. Decida y proponga hoy en su corazón, voy a estudiar no solo un libro o dos de la Biblia, no solo una predicación el domingo o el sábado o el viernes o el miércoles. Voy a estudiar diario y me voy a meter a diario a la palabra. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos, dice Pablo. Los días son malos. Despiértate tú que te duermes y te alumbrará el Señor, dice la Torá. O dice también el apóstol Pablo. ¿Sí está conmigo entonces? Entonces la luz tiene un fenómeno físico llamado reflexión. ¿Ha escuchado algo de eso? En el cual cada rayo rebota sobre la superficie pulida como un espejo. Si usted despierta en medio de la oscuridad y se planta frente al espejo, no verá absolutamente nada. Pero si enciende la luz, ya podrá observarse en el espejo. Eso ocurre gracias a la acción de la luz, no a la acción del espejo. ¿Sí? Diga conmigo, yo soy luz. La luz del Evangelio es la que nos hace resplandecer. ¿Cómo dice el profeta? Levántate y... ¿Qué más? Pues ha venido tu luz y la gloria de Hashem ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece. No puede resplandecer si no ha venido primero la luz. Es importante. La luz del Evangelio es la que nos hace ver la condición en la que nos encontramos. Dice la Escritura que cada vez que nos vamos a la palabra es como un espejo. Y la misma palabra es la que nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos. Oh, hermanos, si los jóvenes agarraran la Biblia como su celular. Si los adultos agarráramos la Biblia como el celular, hermano. Y las hermanas como la cuchara de nada. Dígame, ¿qué generación de jóvenes tendríamos? ¿Habría tantos abortos? ¿Habría tantos embarazos no deseados? ¿Habría tanta enfermedad sexual? ¿Habría tanta depravación? ¿Sabe cuál fue el juicio por el cual Dios quiso caer fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué vino el juicio, más bien dicho? No fue por la homosexualidad. Fue por la ingratitud. No, Desamor. fue por la ociosidad. Si usted lee en la Biblia, en el profeta dice que esas ciudades fueron juzgadas porque se sentaron en ociosidad, comieron y bebieron. Y la ociosidad los llevó a cometer pecados gravísimos. Y déjame decirte que hoy día yo digo, Señor, debo de reconocer, y me incluyo como dice el hermano Memo, pues yo en primer lugar, así dice él. ¿Está dormido, Memo? Sí. Dice, yo en primer lugar quiero creer, hermano, que puedo dedicarle más tiempo a la palabra y dedicarle menos tiempo a mi celular, aunque sean cosas justas. Y la verdad creo que todos podríamos hacer lo mismo, porque ya no es la tele ni siquiera, ¿eh? Ya no es la tele. Creo que hay un porcentaje muy mínimo de personas que pasan viendo más tele que su celular, o su tablet, o su computadora. El mundo va a seguir, eso va a aumentar, cada vez va a haber más distracciones, más, pero lo que no podemos permitirnos, mis amados, es que la luz con la que nos ha llenado el Señor se esconda debajo del almud. Dice la parashá de esta semana,
En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, etcétera, puso orden y luego vino y creó ¿cómo? La luz. Dios estableció la luz y la separó de las Tinieblas. Eso es lo que hoy día tenemos que hacer. El reto de la iglesia de hoy, de este siglo XXI, es echar fuera las tinieblas de la iglesia. Echar fuera las tinieblas de la casa. Echar fuera las tinieblas de nuestro corazón. ¿Cómo puedo echar fuera las tinieblas de mi corazón? Porque sí, hermanos, en nuestro caminar, en nuestro trabajo secular, nos contaminamos de tinieblas, ¿o no? ¿O a poco todos los que los rodean son santos y puros y son como María Magdalena? Sí, como no, hermana, bien, bien. Sí, todos van cantando alabanzas cuando usted llega a su trabajo. Antes de... bueno. Sí, son muy santos los que nos rodean. Dice el apóstol Pablo, estamos rodeados de esa gente y tendríamos que sacarnos de este mundo para no convivir con ellos. Pero obviamente nuestro caminar se va, y si nos descuidamos, si no nos congregamos, si no vamos a la iglesia, si no leemos la Biblia, si no tenemos comunión unos con otros, ¿qué va a hacer las tinieblas? Van a ir aumentando. Nos van a envolver. Y cuando menos lo esperes, dice Yeshua, cuídate que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay otro fenómeno asociado a la luz que no solamente es la reflexión, es la refracción. Yo creo que los jóvenes han escuchado esto más allá últimamente. ¿Qué es la refracción, jóvenes? ¿No lo puedo decir? No, hermano. Usted lo voy a vetar ya ahorita mismo. No, no es cierto. ¿Nadie sabe? Baruch va a saber. Ah, tampoco sabe. Karen. Tengo una idea, pero es como cuando atraviesa un cuerpo y, por ejemplo, si atraviesa un cuerpo transparente, refracta y hace que se forme el arco iris o los colores. Un aplauso a la hermana, por favor. Muy bien. Es cuando la luz atraviesa un medio refringente, efectivamente, sí. ¿A usted por qué es de los ojos, hermano, verdad? Bien que se la sabe. Ok. Bueno, exactamente lo dijeron. Entra la luz, no sigue más en línea recta, ¿sí? Sino se dispersa la luz, ¿sí? Lo cual se debe a que el medio, como es el agua, exactamente, disminuye su velocidad, ¿sí? ¿A qué velocidad viaja la luz? Ya les dije. Así que en una aplicación espiritual es muy similar. La palabra de Dios, que es la luz, entra por nuestros oídos, pero cuando entra, hermanos, se dispersa y va al corazón y va a la mente y va a todo nuestro ser, nuestra conciencia, y entonces discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí me explico? Entra la luz. ¿Será importante entonces llenarnos de la palabra? Resumiendo, hermanos, somos la luz del mundo, llamados a ser luz, y tenemos que dejar fluir esa luz y dejar que cada vez sea con mayor intensidad. Y ahora sí que como cuando un vidrio está empañado, sucio, hay que irlo puliendo, limpiando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Hermanos, hay que leer más la Biblia. Con guardar su palabra, ¿sí? ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alguien me decía,
El que comienza a pecar es porque dejó de orar, la Biblia, congregarse, etc. Y el que deja de pecar es porque comenzó a llenarse de la palabra de Dios, a congregarse, a buscar del Eterno. Es así de sencillo. Escúchenme. Vamos a ver el momento en que esta generación de ese demonio y ese espíritu de inmoralidad que hoy día hay, van a tomar tribunas muy visibles en el mundo. Y el mundo los va a aceptar. Yo les he dicho, va a llegar el momento en que a los ministros de Dios la ley nos va a querer obligar a cazar ese tipo de personas y a aceptar esos pecados. Y escúcheme bien, cuando venga la tribulación, mis amados, ¿sabe quién va a estar listo? ¿Quién va a estar listo? Muy bien, Jaime. Los que nos vamos a echar un clavado y hacer esto, no solamente un libro o dos del Nuevo Testamento, sino como el consejo que le dijo Andrés a Natanael, me parece, y le dijo, hemos encontrado aquel que escribió, perdón, fue Felipe a Natanael, aquel del que escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Por eso estudiamos la parashá cada semana. Por eso venimos a descubrir más de las raíces hebreas de nuestra fe en este lugar, en esta congregación. Termino con esto. Y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Yeshua vio que Natanael se acercaba, comentó, he aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y entonces le dijo Natanael a Yeshua, ¿de dónde me conoces? Y el rabí le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Y entonces la declaración de Natanael es lo que hoy quiero dejarles. Y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Hermanos, les pregunto, ¿cuántos peros le puso Natanael para creer en el Señor? Ninguno. ¿Cuánta teología necesitó? ¿Cuántos milagros tuvo que ver? ¿Cuánto tiempo pasó para que Natanael creyera que él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el que escribió Moisés y los profetas? ¿Cuánto tiempo habrá pasado en esa conversación? Minutos. ¿Estás de acuerdo? Segundos. Estamos en una generación, escúcheme bien, tanto de incredulidad y dura de corazón. Y dice el apóstol Pablo, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero escúcheme bien, 1 Corintios 1, por favor. Póngame mucha atención en esto, porque es el cierre. Primera de Corintios 1, verso 17. Recuerden que la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías en hebreo. Pues Cristo, o el Mesías, no me envió a bautizar, dice el verso 17. ¿Ya están ahí todos? Sí. Sí, es muy importante que lo lean, todos. No me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Fíjese bien, ponga atención, no se distraiga. Y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz del Mesías no perdiera su eficacia.
Mis amados, ¿quién está escribiendo esto? ¿Quién era Pablo, perdón? Un judío, pero no era cualquier judío, ¿estás de acuerdo? No. ¿Qué era? Era un rabino. Era un rabino, pero de las más altas alturas. De otras jerarquías. Sí, señor. Hebreo de hebreos, efectivamente. Y él dice, hey, yo podría revelarles a Yeshua, al Mesías, a Cristo. Imagínense con toda la sabiduría que él tenía rabínica y toda la sabiduría que él podía haber implementado para poder convertir a la gente. Pero él dijo, yo no voy a predicar con sabiduría humana. Yo voy a predicar con el poder de Dios. Y dice en el versículo 18, me voy a explicar. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el ¿qué? Poder de Dios. Versículo 21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Todas las iglesias corrientes donde están dejando que psicología, prosperidad y cualquier otro tipo de doctrina que no tenga la Biblia, mis hermanos, liderazgo, no es lo que Dios nos llamó a predicar. Dios nos llamó a predicar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Y cuál es esta predicación? Los judíos, fíjense, él siendo judío dijo, los judíos, no se incluyó dentro de ellos, piden señales milagrosas y los gentiles piden sabiduría. Pero nosotros, el pueblo que Dios ha sacado de las tinieblas, aquel pueblo que ha creído sin tanta, ¿cómo le puedo decir? Sí, algo más que no sea tan así. Sin tanta crema, ¿me explico? Creyeron sencillamente. Por eso dijo Yeshua, el reino del Eterno o el reino de los cielos es como para los niños, ¿no? ¿Verdad? Y entonces dice ahí, mientras que nosotros predicamos al Mesías que crucificado, Jaime, Ejecutado en la estaca. Ejecutado en la estaca, en el madero, clavado, martirizado. Esa era la predicación del gran maestro bíblico. No venía a predicarles sobre 1000 cosas. Pudo haberles hecho unos encuentros, unos cursos, unos, talleres, unos simposios, ¿cómo se llama? Seminarios. Pero no, Señor. Grupo 12. ¿Qué les predicaba? Al Hijo de Dios que murió en un madero. Ese era el poder de su predicación. No con sabiduría humana, dice. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos. No van a aceptar que aquel que murió en un madero era el Mesías. Y es locura para los gentiles. ¿Cómo que el Hijo de Dios o Dios mismo se vino a morir en la cruz? ¿Qué tipo de Dios es ese que creen? Ya ni Zeus, ¿no? Pueden comparar. Los dioses del Olimpo griegos. ¿Qué tipo de Dios crees que deja que le hagan eso? ¿No tiene poder o qué? ¿Verdad? Pero dice el versículo 24, y este versículo es para usted y para mí. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, porque dentro del pueblo judío Dios está sacando un pueblo, y de los gentiles Dios está sacando un pueblo, que somos Israel. Para ellos, para nosotros,
Escúcheme bien, el Mesías. Cristo es, diga conmigo, Poder de Dios. el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ay, ay, ay. Qué nombre más grande y extraordinario en el que hemos confiado. Y escúcheme muy bien lo que le voy a decir, y si me muero hoy, que se le quede bien en su corazón, que Dios no lo permita, ¿verdad? Que esa sea la razón de su vida. Vivir para aquel que murió y resucitó por usted. Segunda de Corintios 5:15. Ese es ese versículo. Según de Corintios 5:15. Sí, hermano. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Órale. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Obviamente, Dios, mis amados, no es débil en nada, pero nos lo pone para que veamos. Si tenemos el mensaje más poderoso del mundo, que es la Biblia, el poder de Dios, ¿por qué? Porque la Torá, los profetas y los escritos, los evangelios y las cartas paulinas, Juan y Pedro en sus cartas y la revelación de Apocalipsis nos hablan ¿de quién? Del Mesías crucificado. Desde Génesis 1, cuando dijo, sea la luz. Dice Proverbios 8, yo estaba en el principio, antes de que el círculo fuera formado en el abismo. Toda la Biblia nos habla del Mesías, del Hijo de Dios. Todo es para Él, por medio de Él y por Él. Vivimos para Él solamente. El Hijo de Dios es la razón de nuestra adoración, nuestra existencia. Y usted debe de saber, hermanos, que aquel que vive para Él ha encontrado la vida verdadera. Y aunque ahorita aquí parecemos un grupito ahí en la casa de Luis y hermana Vero, en Erandén, en Tarimba, ¿qué somos? Llega conmigo, yo soy parte de ese pueblo. Yo soy parte de ese pueblo. Y tengo el mensaje más poderoso que existe. Y tengo al rey más grande que ha existido y existirá. Y escúcheme muy bien, hermanos. Es tiempo de dejar que ese mensaje de luz fluya a los demás. Y déjame decirle, va a haber gente que lo va a mandar a volar. Porque van a amar más las tinieblas que la luz. Pero va a haber otra donde va a decir, yo quiero lo que tú tienes. Llévame donde estás yendo, quiero aprender. Dejen que oren por mí, porque cuando tú oras por mí, siento que algo pasa. Y es tiempo de que empieces a hablar del Eterno a otros. Y decirles, ven, vamos a casa, vamos a predicar, vamos a la iglesia. ¿Dónde se reúnen? Ahorita no tenemos dónde nos reunimos. Gracias a Dios nos reunimos en casa de un hermano. Pero vamos a tener un lugar. Pero eso no es lo importante. Porque Dios no habita en templos de manos humanas. La iglesia somos usted y yo. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque no es fácil vivir en un mundo así. Jóvenes. Pues. ¿Quién está de jóvenes? Baruch, Karen. Escúchenme muy bien, Vero, todos los jóvenes. Ustedes... Vero no está. Bueno, fue al baño. Ahorita se lo pasan después. Ustedes le pertenecen a Dios. ¿Sí me escuchaste? Y nada ni nadie los va a quitar de su mano a nuestros hijos. Aunque ahorita anden muy ocupados, nadie nos va a quitar a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque Él prometió
guardarlos con su poder. Amén. Y en eso descansamos. ¿Y ustedes, luz? ¿Son tus hijos? Nadie te los va a quitar. Confiemos en las promesas de Dios y avancemos hacia lo que Dios tiene por delante. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie. Hermanos que nos vieron por internet, que Dios les bendiga. Síganos por ahí en las redes sociales y puede ver la predicación en línea si usted gusta. Adiós, Lore.